presenta parte de la programación diseñada especialmente para ustedes a fin de capacitar, especializar y actualizarlos académicamente. Seguidamente, conferencia titulada Incompatibilidad de la función pública con ciertas instituciones del derecho laboral, a cargo de la doctora Belinda Paz Calzadín. La doctora Belinda Paz es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, obteniendo el segundo lugar en su promoción. A lo largo de los años, ha continuado su formación con diversas especializaciones y maestrías, en la que se destacan la especialización en Derecho Administrativo en su misma alma mater. Cuenta también con una especialidad en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monte Ávila. Cabe destacar que en ambas especialidades sus trabajos de grado obtuvieron una mención honorífica. De igual forma, cursó en la Escuela Nacional de la Magistratura una maestría en Derecho Constitucional. Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en el Tribunal Supremo de Justicia, donde ha ocupado roles de gran relevancia. Comenzó su carrera en el Juzgado Octavo de Parroquia del Área Metropolitana de Caracas. Se desempeñó como abogado auxiliar 2 en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Su trayectoria culminó como su nombramiento como jueza de sustanciación de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cargo que ocupó hasta su jubilación. En la actualidad se desempeña como abogada en libre ejercicio y abogada contratada en la Universidad José María Vargas y en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, impartiendo cátedras de Derecho Administrativo, Constitucional y Contencioso Administrativo. Es jefa de cátedra de Contencioso Administrativo 1 y 2 en la Universidad Católica Santa Rosa. Asimismo, se unió al Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura como profesora en la Maestría de Derecho Constitucional. Su contribución académica también se extiende a publicaciones y trabajos de investigación, incluyendo artículos en la revista de la Universidad Católica del Táchira. Entre uno de sus artículos publicados se encuentra el uso de nuevas tecnologías en el contencioso administrativo. Bienvenida, doctora. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí poder estar esta mañana compartiendo con ustedes algunas disertaciones. En primer lugar, quiero dar un saludo cordial a la doctora Susana González, agradecer la invitación que gentilmente me ha extendido y también un saludo muy especial a las autoridades presentes que nos acompañan el día de hoy, el doctor Eugenio Herrera, presidente, y la doctora Blanca Andolfato, presidente de los juzgados nacionales primero y segundo de los contenciosos administrativos, así como el doctor Gustavo Tosta, también juez de nuestra jurisdicción, juez superior estatal, y el doctor José Vargas, así como todas las demás personas que hoy están aquí para poder acompañarnos en estas disertaciones que, más que conclusiones, mi intención el día de hoy es traer a colación algunas dudas que se han presentado de cara algunos pronunciamientos y casos concretos que vamos a ir dilucidando a lo largo de la conferencia. También extiendo un cordial saludo, por supuesto, a quienes se conectan en línea y a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto, la doctora Caribe Beatriz Rodríguez. Esta ponencia la he titulado La función pública, compatibilidades e incompatibilidades con algunas instituciones del derecho laboral. Ahora bien, antes de comenzar el desarrollo de esta ponencia, es muy importante que hagamos algunas precisiones conceptuales para poder manejar la misma terminología, porque con frecuencia vemos que cuando interrogamos a las personas, incluso un funcionario público, en automático la gente responde todo el que trabaje en un ente u órgano público. Y eso es una verdad medias, porque ciertamente para ser funcionario es necesario que exista una persona natural y hay una relación de empleo con un ente u órgano público, pero además deben estar presentes otras condiciones para adquirir la condición de funcionario, porque no todo el que trabaja en una institución pública es considerado un funcionario público. De allí la importancia de que comencemos estas disertaciones haciendo algunas precisiones sobre lo que verdaderamente es la función pública
y qué se entiende o no por funcionario público. Bajo esa línea tenemos, como ustedes pueden ver en pantalla, que la función pública es una relación de trabajo que se da entre una persona natural y un ente u órgano público. Ahora bien, además de eso, tiene que estar presente que esa función que va a cumplir la persona natural sea permanente, tiene que ser remunerada y debe mediar un nombramiento. Ahora bien, aunque ese nombramiento se hace a través de un acto administrativo, si nosotros ingresamos a través de un contrato, no estamos cumpliendo con uno de los elementos, que debe mediar un nombramiento. Ahora bien, este nombramiento que se materializa en un acto administrativo puede estar precedido de la realización de un concurso público para la selección y designación del funcionario, o puede simplemente ser un nombramiento donde la persona fue escogida con base en elementos como la confianza o no necesariamente una selección basada en un concurso. Y esto lo que nos va a determinar es la categoría o tipo de funcionario en presencia de quien está. Entonces, recopilando un poco, para que haya relación de empleo público, tiene que darse una relación de trabajo entre una persona natural y un ente u órgano público donde debe haber mediado un acto de nombramiento. Eso es fundamental y la función que la persona va a desempeñar tiene que ser permanente y remunerada. Si no se cumple con uno de estos requisitos, no estamos en presencia de un funcionario público y no es una relación de empleo público. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, las relaciones de empleo público nos pueden conllevar a distintas categorías o tipos de funcionarios. Cuando nosotros vemos el artículo 19, vamos a pasar a la siguiente lámina, el artículo 19 de la ley del estatuto de la función pública, vamos a apreciar que en la ley nos hablan básicamente de dos categorías de funcionarios públicos. Nos hacen referencia a los funcionarios de carrera y a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Los funcionarios de carrera son aquellos que son designados mediante un concurso, es decir, ellos son seleccionados a través de un concurso público. Ingresan al cargo por haber resultado victoriosos en un concurso público. Y al igual que el resto de los funcionarios, van a cumplir una función permanente que tiene tipo remunerado dentro de una institución pública. Al ingresar al cargo a través de un concurso, estos funcionarios de carrera adquieren una estabilidad que no tienen el resto o las otras categorías de funcionarios, ya que ellos fueron seleccionados a través de un concurso y su designación no obedeció a un elemento de confianza o discrecional. Entonces, para poder salir del cargo, se debe abrir un procedimiento y comprobar una falta que amerite la institución. Si esto no se da, entonces, a diferencia de otra categoría de funcionarios, ellos no pueden ser lo que se conoce como remoción. Aprovecho entonces para introducir otras dos nociones que es muy importante que las tengamos claras para el desarrollo de la conferencia y que seguramente muchos de los aquí presentes las dominan. Y es que a veces la gente confunde remoción con destitución. Hay personas que dicen, es que me removieron y yo me porté buenísimo, yo nunca hice nada malo, ¿cómo es posible si yo tengo una trayectoria impecable? Entonces hay que explicar que la remoción no es una sanción. Entonces, la remoción obedece a que no estamos en presencia de un funcionario de carrera que no ingresó por concurso y por ende no tiene estabilidad en el cargo y puede ser, así como fue designado a dedo o por un elemento de confianza, puede también salir del cargo sin que haya mediado una falta o esté en curso en algún tipo de sanción. Por ende, la remoción, a diferencia de la destitución, no exige abrir un procedimiento administrativo a los fines de comprobar falta alguna. Pocas palabras, la persona puede tener una trayectoria impecable, pero tiene un cargo de libre nombramiento y remoción y por ende no tiene estabilidad y puede ser removida del cargo aun cuando no esté en curso en ningún tipo de sanción o falta. Entonces, esto nos introduce en la segunda categoría de funcionarios, que es la de libre nombramiento y remoción, que seguramente ustedes han escuchado por ahí hablar de los llamados funcionarios 99. Esto es un término coloquial que se utiliza muchísimo
para designar esta categoría de funcionarios, porque la administración, cuando establecía las escalas o los grados dentro de la administración pública, los funcionarios de libre nombramiento y promoción quedaban ubicados en el grado 99. Y de allí pues quedó la costumbre, que ya de hecho esos grados han sido modificados, pero quedó la costumbre que cuando se habla de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, todo el mundo dice, no, él es 99 o ella es 99. Eso es una costumbre, pero viene de ahí, el origen es ese. Y básicamente lo que se refiere es a esta especial categoría de funcionarios que son los conocidos con el nombre de libre nombramiento y remoción. Dentro de esta categoría se pueden distinguir también dos subcategorías que están recogidas en los artículos 20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Estas subcategorías están relacionadas con los funcionarios de alto nivel que están descritos en el artículo 20 para la administración pública, aunque también existen otros funcionarios de alto nivel que están presentes en otras ramas del poder público. Y luego está en el artículo 21 los funcionarios de confianza. Esto es importante distinguir porque puede darse el caso que el funcionario, ambos son de libre nombramiento y remoción, o sea, el género es libre nombramiento y remoción, pero dentro de este género están estas dos especies que son los funcionarios de alto nivel y los funcionarios de confianza. Un funcionario de alto nivel, bueno, como su nombre indica, ejerce altas responsabilidades dentro del Estado y generalmente tiene encomendados roles de gerencia, dirección. En cambio, los funcionarios de confianza no necesariamente tienen un alto nivel o ejercen roles de gerencia, dirección, pero pueden tener acceso a información confidencial o estar su cercanía con el funcionario que necesariamente pues amerita un tratamiento distinto. Pensemos por un momento en un asistente personal de un alto funcionario, o sea, que puede ser de mayor confianza que una persona que va a manejar tus alimentos, lo que la persona come, cuántas veces va al baño, con quién se reúne, con quién deja de reunirse. Entonces son funcionarios que, digamos, a lo mejor no tienen encomendada un rol de gerencia o de dirección, pero está presente el elemento de confianza. Y por esa razón son situados dentro de esta categoría conocida como libre nombramiento y remoción. Yo para seleccionar, por ejemplo, al asistente personal que voy a tener o a la secretaria, no voy a hacer un concurso, porque de pronto a mí me interesa alguien que sea competente, evidentemente, que tenga unas destrezas mínimas, pero lo más importante para mí es que yo sienta confianza en esa persona. Entonces, y eso es un elemento que no se mide en un concurso, es un elemento personal y por eso hay una discreción al momento de hacer la designación, que no responde a haber resultado victorioso en un concurso como tal. ¿Ok? También hay otra categoría de funcionarios que no aparece mencionada en la ley del Estatuto de la Función Pública, pero no por ello es muy importante y que se infiere del propio texto constitucional. Nos referimos a los funcionarios de elección popular. Los funcionarios de elección popular son aquellos, como su nombre indica, que ganan unas elecciones y por ende, al haber resultado victoriosos en unos comicios, ocupan un cargo para un periodo constitucional. La Constitución nos trae muchos ejemplos sobre funcionarios de elección popular, como es el caso del presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, diputadas, concejales. Son algunos ejemplos de funcionarios de elección popular. Estos funcionarios quedan sometidos también a un régimen especialísimo que generalmente se desprende o lo encontramos en el propio texto constitucional. Ahora bien, entendiendo las diferencias que hay entre estas categorías de funcionarios, vamos a ver que ellos tienen tratamientos que no siempre van a ser compatibles con algunas instituciones del derecho laboral y eso es parte de lo que venimos a desarrollar el día de hoy. No quiero dejar el tema sellado con conclusiones porque creo que es un tema que aún no está acabado. De hecho, en la jurisprudencia vamos a ver que se pueden identificar etapas con sus bemoles, donde la jurisprudencia ha establecido criterios, luego ha recogido el criterio, han vuelto, las regulaciones a veces son tímidas, en otras ocasiones el desarrollo se da en sentidos distintos, y esto responde a que no es fácil encontrar una solución que satisfaga todos los intereses que en un momento dado pueden verse en juego cuando se enfrentan figuras propias del derecho laboral o protecciones que sean propiamente en el derecho laboral a los trabajadores y trabajadoras con aspectos que envuelven la función pública.
No obstante, antes de empezar a desarrollar ese tema en concreto, quiero concluir lo que decíamos al inicio. ¿Y cómo es eso de que hay personas que trabajan en los entes y órganos y no son funcionarios públicos? Bueno, eso pasa con los contratados y con el personal obrero. El personal obrero está expresamente excluido del régimen de la función pública. De hecho, el estatuto lo dice, están excluidos de la aplicación. Y los contratados no se consideran funcionarios públicos con base en lo que establece el artículo 146 de la Constitución, así como lo que establecen los artículos 37, 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Les recomiendo, vamos a pasar a la siguiente lámina, les recomiendo la lectura de la sentencia de la Sala Constitucional 1176 del 6 de agosto de 2012, donde se analizó el alcance del artículo 146 y los artículos 37, 38 y 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Les recomiendo la lectura de esta decisión porque esta decisión analiza el régimen de los contratados, explica cuál es su naturaleza, por qué no se les puede considerar funcionarios públicos y establece algunas conclusiones interesantes. Primero dice que la mayoría de los cargos de administración, como vamos a ver más adelante, por regla general deben ser de carrera. Entonces eso significa que el ingreso debe hacerse a través de un concurso. Luego, yo no puedo prescindir de los concursos y irme a la contratación para que vengan personas a cumplir funciones en términos muy similares a lo que hacen los funcionarios de carrera. Lamentablemente esa práctica se está viendo hoy día en algunas instituciones, pero no es correcto. No es correcto y de hecho la Sala Constitucional aquí lo ratifica y dice que el contrato, como lo establece la ley del estatuto, en forma alguna puede constituirse en una vía de ingreso a la administración pública. Y si usted tiene un contrato, así se lo renueven por 20 años, 30 años, no adquiere la condición de funcionario público. De hecho, dice que los contratados no pueden tener los derechos de los funcionarios. Entonces, si usted está en un ente u órgano público bajo la figura de un contrato y pasan 25, 30 años trabajando con un contrato que se renovó de manera reiterada, usted no va a salir jubilado si su estatus no cambia. Porque los contratos no tienen los derechos de los contratados, perdón, no tienen los derechos de los funcionarios públicos. Sin embargo, es irregular, hay también que decir eso, que se esté contratando a personas por 20, 25 años, porque la propia ley lo prohíbe. En el pasado, de hecho, la Constitución del 99 trató de evitar que esto ocurriera, es decir, que se acuda a la vía del contrato para ingresar personas prescindiéndose de los concursos y entonces mantener a alguien, si se quiere, vamos a utilizar el término que se usa en materia laboral, tercerizado, en una relación que no es empleo público porque es un contrato, pero entonces haciendo las mismas funciones que hacen el resto de los funcionarios. Eso es incorrecto y de hecho está prohibido en la ley del estatuto, pero se está viendo con frecuencia y no es lo correcto. Y la Constitución del 99 expresamente lo reguló, al igual que el estatuto, para evitar que esta práctica se diera, porque esta práctica viene del pasado. De hecho, en el pasado ocurría muchísimo, muchísimo, gente que duraba 30, 35 años, 40 años trabajando para un ente u órgano de la administración pública y no salía jubilado. Lo más que podía alcanzar era el máximo de cotizaciones en el Seguro Social y ya hasta ahí, chao, lo despedían sin pagar prestaciones, sin pagar absolutamente nada porque eran contratados. Y con la gravedad además que los contratados quedan sometidos al régimen laboral, que como vamos a explicar, no siempre es compatible con la función pública. Entonces, donde esto esté pasando, ahorita actualmente es una práctica que hay que corregir, porque es incorrecto y puede traer consecuencias. Entonces, en el pasado les decía que cuando esto ocurría, la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo produjo una decisión interesante donde hizo referencia a la figura de los funcionarios de hecho. Y fue como una solución que se encontró en ese momento para proteger a estas personas que les daban contratos que los renovaban indefinidamente y la persona duraba 30 años vinculada con el órgano público y resulta que nunca había adquirido la condición de funcionario. Entonces la Corte dice, bueno, o dijo en aquel momento, si usted ha tenido esta relación a través de un contrato que no es lo idóneo,
pero ha desempeñado las mismas funciones, ha entregado su vida al servicio del ente, ha tenido relación de dependencia, ha cumplido horario en las mismas condiciones que el resto de las personas, usted en realidad era un funcionario de ellos. Y bajo esa figura reconocía a los contratados algunos beneficios. Pero después la Constitución del 99, como se prohíbe el contrato como forma de ingreso a la administración y el contrato queda limitado para casos especiales que solo podemos ir a la contratación para tareas temporales y altamente calificadas, que es el único supuesto donde se permite el contrato hoy día en la administración, entonces la jurisprudencia cambió y dijo, ya no podemos seguir hablando del funcionario de hecho, porque la realidad es que no está permitido el contrato para tareas permanentes. Entonces, conclusión, no debe haber contrato para tareas permanentes. Aunque, repito, está sucediendo. En la práctica está sucediendo y se debe corregir porque es incorrecto. Entonces, aclarado que hay personas que sí pueden estar en entes públicos, pero que prestando tareas o cumpliendo funciones, pero no se consideran funcionarios públicos, aclarado este punto, analicemos un poco cómo es la regulación a nivel constitucional de la función pública. Vamos a analizar algunas normas que contiene la Constitución para que veamos un poco cómo el constituyente, desde el propio texto fundamental, establece algunos lineamientos para lo que es la función pública. En ese sentido tenemos el artículo 144 de la Constitución. Vamos a pasar la siguiente lámina. Gracias. El artículo 144 encomienda al legislador la tarea de dictar el Estatuto de la Función Pública. Como sabemos, tenemos un Estatuto de la Función Pública. Este estatuto contiene algunas exclusiones que vamos a analizar el día de hoy también. También es una ley base porque se dice que los estados y los municipios pueden dictar sus propias leyes en materia funcionarial, pero deben respetar las directrices o lineamientos que al efecto establece el estatuto, la ley del Estatuto de la Función Pública. El 145 prohíbe a los funcionarios tener parcialidad o afinidad política. Esto se conjuga con lo que establece el 256, que a veces ha generado cierta duda, ¿no? Porque digamos que los seres humanos no somos objetos. Y como cualquier persona, tenemos convicciones, creencias, ideologías. Sería absurdo pensar que no es así, pero lo que se le pide al funcionario es que desde el momento de la designación no milite. Puede haber tenido militancia, pero lo que está prohibido es que para el momento de la designación continúe con la militancia. Y eso lo aclara el artículo 256 de la Constitución. El 146 dispone que los cargos de la administración pública por regla general son de carrera, ya les hacía una mención sobre esto, es decir, que la excepción son las otras categorías de funcionarios a las que nos referimos al inicio. Luego, en la siguiente lámina, el 147 dispone límites que pueden establecerse para los emolumentos públicos, es decir, a través de una ley nacional pueden fijarse límites a los emolumentos de los funcionarios. Luego, el 148 habla de las incompatibilidades de los destinos públicos. Esto es un tema de las incompatibilidades que bien pudiera dar lugar a una conferencia nada más dedicada al tema de las incompatibilidades. La Constitución nos habla de manera general y ha sido objeto de dictámenes, interpretaciones, opiniones, pronunciamientos, pero nos habla a grosso modo que hay incompatibilidad. O sea, una persona no puede tener más de 2 destinos públicos a menos que por lo menos uno de ellos sea académico, asistencial, docente, que son las excepciones que establece la Constitución, o temporal, ¿ok? Accidental, que es el temporal, por decirlo de alguna manera. Entonces, si no se dan alguno de estos supuestos, entonces una misma persona no puede tener 2 cargos públicos remunerados. Esa misma incompatibilidad se puede dar respecto a las pensiones de jubilación, ¿ok? Es decir, una persona no puede percibir 2 pensiones de jubilación a menos que una de las que perciba provenga de un cargo que haya sido asistencial, académico, docente, ¿ok? Que son las excepciones que la propia Constitución establece. Luego, el 149 prohíbe aceptar cargos, honores, recompensas de gobiernos extranjeros sin que la Asamblea Nacional dispense la respectiva autorización. También es importante a nivel constitucional referir, vamos a la siguiente, alguna regulación que es específica para otras categorías de funcionarios, como por ejemplo algunos funcionarios de alto nivel o los funcionarios de elección popular.
Por ejemplo, el artículo 72 de la Constitución nos habla de la posibilidad de revocar los mandatos de los funcionarios de elección popular. Entonces, esto es algo que es muy específico de los funcionarios que hayan sido electos en un comicio, ¿ok? Nosotros no podemos aplicar un referéndum revocatorio a una persona que ingresó por concurso o a un funcionario de alto nivel, o sea, no es compatible. La revocatoria del mandato, por un principio que en el derecho administrativo denominamos el paralelismo de la forma, se puede dar respecto a los funcionarios de elección popular, porque así como fueron escogidos, entonces de la misma manera, cumplidas algunas condiciones, pudiera también revocarse su mandato. ¿Okay? Luego tenemos que a nivel constitucional hay regulaciones especialísimas para determinar las condiciones bajo las cuales pueden ser elegidos algunos funcionarios. También vemos que a nivel constitucional se pueden establecer incompatibilidades. También vemos que a nivel constitucional se puede establecer algunas prohibiciones muy concretas para ciertos funcionarios que luego vamos a señalar el día de hoy la incidencia que esto tiene en las incompatibilidades que motivan la ponencia el día de hoy. Por ejemplo, el 256 dice que los jueces tienen prohibido asociarse. Esto tiene implicaciones importantes porque al la Constitución establecer que los jueces no se pueden asociar, eso se ha entendido como que, por ejemplo, los jueces no pueden constituir un sindicato, porque el sindicato es una expresión del derecho a la asociación y es un derecho laboral que está reconocido a trabajadores y también a trabajadores también del sector público. Lo que pasa es que vamos a ver que no siempre ese derecho puede ser reconocido a todo el que está en una relación de empleo público, como es el caso de los jueces. Los jueces no podrían, sobre pretexto que la Constitución ampara el derecho a la sindicalización, decir, pero yo sí voy a hacer un sindicato. No pueden, porque el 256 prohíbe a los jueces asociarse. Entonces, fíjense cómo a veces la función pública nos empieza a mostrar esta incompatibilidad con figuras del derecho laboral. En este caso, no hay ninguna duda, es clarísimo, nadie podría tener, pero cuando entremos en otras figuras como las de los fueros, ahí es donde la conferencia comienza a ponerse un poco más interesante, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, en cuanto a la regulación legal de la función pública, tenemos que básicamente la ley del estatuto era la ley base, pero esta ley, como advertíamos al inicio, tiene exclusiones. ¿Dónde están las exclusiones? Las vamos a encontrar en el artículo 1, parágrafo único de la ley del estatuto. ¿Cuáles son esas exclusiones? Por ejemplo, están excluidos de la aplicación de la ley del estatuto el poder legislativo, el servicio exterior, el poder judicial, el poder ciudadano, el poder electoral, obreros, obreras, Procuraduría General de la República, el CENIAT, miembros del personal directivo, académico, docente, administrativo y de investigación de las universidades nacionales. Por supuesto, la defensa pública está excluida también de la aplicación de la ley del estatuto. Ahora, ¿qué significa estar excluido? Eso es algo que también hay que precisar, porque mucha gente a veces entiende que estar excluido es que es absolutamente imposible que la ley del estatuto aplique, y no es tan exacto. De hecho, la jurisprudencia ha dicho que la ley del estatuto, la función pública, puede aplicar supletoriamente a los funcionarios que están excluidos. Ejemplo de ello lo encontramos en la sentencia de la Sala Constitucional número 1442 del 14 de agosto de 2008. Esta sentencia estaba relacionada con un funcionario del servicio exterior, que es uno de los excluidos, y a pesar de la exclusión dijo que a cierta categoría de funcionarios, y visto que no se ha dictado la ley del estatuto del servicio exterior, podía aplicarse a falta de un régimen especial y en tanto no fuera incompatible, podía aplicarse la ley del estatuto. ¿Por qué se excluyen a estos funcionarios? Bueno, porque generalmente, si ustedes observan, muchos de ellos pertenecen a ramas del poder público distintas al ejecutivo. En su mayoría es el caso, con algunas excepciones, ¿ok? Entonces, dada la autonomía que tienen las ramas del poder público, también pueden tener sus particularidades al momento de definir las condiciones que rigen, por ejemplo, la carrera judicial, que no necesariamente va a ser compatible con el régimen que tenemos para los funcionarios en la administración pública en sentido formal, ¿ok? Entonces, de aquí que se den estas exclusiones para permitir que estas leyes de estatutos especiales
puedan prever o contemplar esas particularidades. El servicio exterior, por ejemplo, que es algo tan especialísimo, donde dentro del servicio exterior puede haber un servicio interno a cargo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y puede haber un servicio externo donde estamos hablando de embajadores, cónsules, diplomáticos. Obviamente ellos no pueden quedar sometidos al mismo régimen y sin contar que en estos servicios externos del servicio exterior hay personal local contratado, que lógicamente tiene que tener características y particularidades que no las podemos insertar dentro de lo que es esta regulación general pensada principalmente en la administración pública en sentido formal. Pero el hecho de que esté excluido no significa que no pueda aplicar supletoriamente en lo no previsto y que no resulte incompatible con la naturaleza del funcionario. Eso es importantísimo tenerlo presente, porque a veces vemos también la práctica que evita la inclusión y a falta de la ley del estatuto, entonces a alguien se le ocurre aplicar la ley del trabajo. Mire, si el estatuto no es compatible, créanme que la ley del trabajo muchas veces será menos compatible. Entonces son cosas que hay que repetirlas mucho, mucho, hasta el cansancio, porque se están viendo a veces estas cosas en los organismos en la práctica. Y cuando llegan estos problemas a los tribunales, pueden generar hasta temas de competencia. Porque si usted tiene una persona como contratada, los tribunales contenciosos administrativos no conocen de temas de contratados porque no se consideran funcionarios. Entonces, si usted tiene dentro de su organismo este contratado, agárrese porque lo van a llevar con la inspectoría. Entonces, eso no es compatible con la función pública. No es el deber ser. Entonces, son prácticas que hay que irlas erradicando dentro de lo que son los distintos órganos y entes de la función pública. Bien, entonces ya entrando en el tema propiamente dicho, y disculpen esta introducción tan extensa, pero creo que era necesaria. Hablando propiamente de las compatibilidades e incompatibilidades, vamos a comenzar con el artículo 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Fíjense, este artículo está dentro de un capítulo de la Ley del Estatuto que hace referencia a los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. Ya decíamos al principio que los funcionarios de carrera, a diferencia de los de libre nombramiento y remoción, son aquellos que ingresan luego de haber ganado un concurso. Entonces tienen mayor estabilidad en el cargo. Al tener mayor estabilidad en el cargo y ser ganadores de un concurso, entonces ellos tienen unos derechos que les son exclusivos a ellos y que no le aplican al resto de los funcionarios. Y a tal efecto, la ley contiene un título para derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. El artículo 32 es un ejemplo. Está en el título de la ley que hace referencia a los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. Ese artículo 32, fíjense lo que regula, dice como derecho exclusivo a esta categoría de funcionarios, los relativos a la organización sindical, la solución pacífica de conflictos, convención colectiva, derecho a huelga, pero aclara a continuación la norma, y muy importante la aclaratoria, los cuales se regirán por la ley orgánica, vamos a llamarla del trabajo, porque es un nombre bastante largo, en cuanto sean compatibles con la índole de los servicios que se prestan y con las exigencias de la administración pública. Esta precisión es importantísima, porque si bien a los funcionarios de carrera se les puede reconocer, por ejemplo, el derecho a huelga, y de hecho está reconocido en el artículo 32, se dice que, y además este reconocimiento deviene también de lo que la propia Constitución establece al respecto, se dice, no obstante, que debe haber compatibilidad. Debe haber compatibilidad con la función pública. Y este elemento de la compatibilidad es importantísimo porque pensemos por un segundo en un hospital. Ustedes se imaginan que sobre pretexto de la importancia del derecho a huelga, porque es una reivindicación, es importante para los trabajadores que exista el derecho a huelga. Y el hecho de que usted está en el sector público no deja de ser menos trabajador que el resto, pero ese derecho importantísimo que usted tiene no puede ir en contra del interés general tampoco que el Estado protege. Entonces pensemos por un segundo que una persona que trabaja en un hospital, sobre pretexto de la existencia del derecho a huelga, decida que hay que sacar a los pacientes a la calle y no se van a cerrar las emergencias en los hospitales porque no están conformes con las reivindicaciones o los temas salariales. ¿Ustedes se imaginan eso por un segundo? Que pudiera paralizarse un servicio como la salud por el hecho de que se esté haciendo efectivo el derecho a huelga. Claramente eso es impensable. Y de cara a esto, la ley del estatuto toma la previsión de aclarar
que este derecho se reconoce y se garantiza en tanto sea compatible con la índole de las funciones que se desempeñan. Entonces, no es un derecho garantizado en absoluto, sino que puede tener algunos matices y puede relativizarse. ¿Okay? Luego tenemos, como decíamos al inicio, que los jueces son otro ejemplo de cómo se pueden relativizar estos derechos. Por ejemplo, cuando la Constitución en el 256 establece que los jueces no pueden asociarse, quiere decir entonces que ellos, a pesar de poder ingresar por un concurso y formar parte de una carrera judicial, no obstante, no podrían constituir un sindicato. Entonces aquí vemos otra limitación de estas instituciones del derecho laboral para los funcionarios. Vamos a en la siguiente lámina entrar en un tema que es uno de los que quizás hay mayores pronunciamientos y de los más controversiales. No me atrevo a decir que es el más controversial porque hay otros que también son interesantes, pero es de lo que presenta mayores conflictos en el día a día en las distintas instituciones y es lo relativo a la protección integral de la maternidad. La protección integral de la maternidad está en el artículo 29, bueno, por supuesto está en la Constitución, claramente, pero a nivel legal está en el artículo 29 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y fíjense que en la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuando se habla de la protección integral de la maternidad, no se limita ya a los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos una interpretación sistemática, tomando en cuenta dónde está ubicado el artículo 29, pudiéramos decir que el legislador, a diferencia de lo que dispuso con el 32, no consideró que la protección integral de la maternidad fuese un derecho exclusivo de los funcionarios de carrera, sino que lo reguló en las disposiciones generales. Entonces alguien pudiera pensar que esta protección integral de la maternidad es tanto para los funcionarios de carrera como para otras categorías de funcionarios, como puede ser libre nombramiento y remoción. Ahora bien, si nosotros llegamos a esa conclusión, el día de hoy les traigo algunos ejemplos que creo yo que nos van a poner a pensar a todos y que son unos ejemplos que los evoca la entonces Corte Primera en una decisión donde justamente no con un tema de fuero maternal, pero sí de fuero paternal, donde la Corte Primera se formula estas interrogantes y se plantea si es compatible estas instituciones en un 100% con ciertas categorías funcionales. Fíjense lo que dice la Corte Primera, dice, ¿será compatible la protección integral de la maternidad y el fuero maternal o el fuero paternal con funcionarios de elección popular? ¿Será compatible? Se hace esa pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se hacen unas elecciones y resulta electa una gobernadora, una alcaldesa, una diputada, una concejala, y cuando está a punto de vencer el periodo constitucional, sale embarazada? Entonces hay que suspender las elecciones. No se puede hacer llamado a elección, porque la funcionaria que había sido electa para el periodo constitucional está gozando de un fuero maternal. Es una pregunta interesante, porque la ley habla de protección integral a la maternidad, pero ¿será compatible esa figura con este tipo de funcionarios? La Corte Primera se alusión a otros ejemplos, porque alguien puede decir, bueno, es que el funcionario de elección popular es algo muy particular, es para un periodo específico, en esos casos no. Ok, muy bien, pero entonces compliquemos las cosas un poco más. ¿Qué pasa si esa funcionaria es la vicepresidenta de la República, que fue designada por el presidente? ¿O qué pasa si esa funcionaria es una ministra? Que son funcionarios de alto nivel, libre de nombramiento y remoción. Entonces el presidente no puede renovar el gabinete porque la funcionaria tiene un fuero, no puede hacer la renovación del gabinete, no puede cambiar a la vicepresidenta o cualquier otro funcionario que se les ocurra que ocupe un cargo de alto nivel. Entonces, estos ejemplos nos llevan a pensar que hay ciertos cargos que parecieran no ser compatibles con esta protección integral de la maternidad, que en abstracto nos habla la ley del estatuto, pero no hay regulación. Es decir, no tenemos una regulación donde expresamente se diga, no, ellos no están excluidos. Y la que tenemos habla de protección integral sin distinción. Entonces, frente a esa diatriba, la Corte Primera, en el caso Raúl Antonio Avendaño,
que es la sentencia 2016-378 del 31 de mayo de 2016. Cuando le digo entonces Corte Primera Contencioso Administrativo, es lo que equivale hoy día al Juzgado Nacional Primero Contencioso Administrativo de la región capital, ¿ok? En ese caso, estableció lo siguiente: era un funcionario de libre nombramiento y remoción, y él dice que para el momento que fue removido, él gozaba de un fuero paternal. Entonces, la pregunta que se hacía a la Corte era, ¿estuvo mal removido porque se removió sin desaforarse? ¿Es aplicable el desafuero en este caso? El funcionario ocupaba un cargo de dirección importante, entonces había que desaforarlo necesariamente para poder removerlo, o siendo un cargo de confianza y de dirección y de gerencia como el que ocupaba, porque además era un cargo relacionado con una gerencia de finanzas, o sea, era un tema importante. Hay otras alternativas por la naturaleza que tienen estos cargos. La Corte llega a la conclusión que sí deben existir otras alternativas para este tipo de funcionarios. Y fíjense lo que idea. Y aquí seguramente vamos a generar controversia, porque esto es una sentencia que tiene defensores y detractores, como casi todos los temas relacionados con la materia funcionarial, porque no es sencillo llegar a soluciones. La Corte Primera establece lo siguiente, dice, mire, el fuero es una protección al sustento del hogar, sobre todo al niño, al interés superior del niño. En este caso, usted no puede mantener una institución atada a un funcionario con estas altas responsabilidades si el elemento confianza no está presente. Ahora, como hay que garantizar sustento, porque ciertamente el señor tenía un fuero, está probado en el expediente, tenía un fuero. La solución intermedia que idea la Corte Primera es que si usted no lo desafuera previamente, sino que se va directo a la remoción, entonces tienen que pagarle por el tiempo que estaba vigente la protección del fuero, los salarios. Entonces, la Corte dice que es válida la remoción, pero como el señor tenía fuero y usted no lo desaforó, entonces tiene que pagarle el tiempo que le restaba de la protección del fuero para que se le garantice el sustento al niño. Esa fue la solución intermedia que encontró. Contra esta decisión se ejerció un recurso de revisión ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional la confirma en la sentencia 232 del 10 de abril del 2023. Pero es interesante que lean la sentencia de la Sala Constitucional, porque yo cuando la leo, dijo no al lugar la revisión, ¿ok? Confirmó la sentencia, pero cuando la leo no me da la impresión que esté diciendo que no es necesario del todo desaforar por el hecho de que era de libre nombramiento y remoción, sino que más bien yo interpreto, y en esto otras personas que la han leído tienen opiniones distintas, pero yo interpreto que la razón por la cual la Sala Constitucional concluye que no era necesario desaforar es porque entiende que el funcionario no solo era de libre nombramiento y remoción, sino que había sido nombrado como encargado o provisorio. O sea, le suma ese elemento. Lo cual es interesante porque entonces a mí me queda la duda, ¿ratificó por el hecho de que no era necesario desaforar o porque era de libre nombramiento y remoción y se permite entonces jugar con estas figuras por la naturaleza o el tipo de funcionario? ¿O ratificó por el hecho de entender que nada más era encargado? Bueno, hay quienes dicen que ratificó por las dos cosas, porque este funcionario, si bien era encargado en este cargo de libre nombramiento y remoción, también dentro de la institución tenía otro en el cual no era encargado, pero también era de libre nombramiento y remoción. Entonces, quien la leyó más a fondo interpreta que, pero no lo dice expresamente en la Sala Constitucional. Entonces, para mí queda la duda servida, ¿ok? Queda la duda servida en el tapete para la interpretación que se pueda dar sobre el tema, ¿ok? Ahora bien, lo interesante es que entonces dice que si la persona está como encargado provisorio, puede tener fuero, pero no hay que desaforar. Pensemos, por ejemplo, que alguien pide un permiso no remunerado en una institución y mientras que dura ese permiso no remunerado, la institución designa a alguien como encargado o provisorio, porque es que las instituciones tienen que seguir, no se pueden parar, ¿ok? Y cuando ya va a vencer el permiso no remunerado de la persona que lo había solicitado, el titular del cargo, ¿ok? Que va a retornar al puesto, se consigue con que la persona que pusieron como encargada o provisoria está embarazada. Entonces hay que desapurarla.
Hay que desaforarla para que la persona pueda, el titular pueda retornar a su cargo. Hay que desaforar a la persona que fue encargada como provisoria. La regulación que tenemos, tanto legal como constitucional, da para las dos interpretaciones. Da tanto para un sí como para un no. Ahora, a raíz del pronunciamiento de la Sala Constitucional, caso Raúl Antonio Avendaño, a mí sí me queda claro que si es provisoria encargada, esta sentencia está diciendo que no es necesario el desafuero. ¿Ok? Entonces, al menos en esto, la sentencia nos ayuda a aclarar esa duda. Pero es un tema que si nosotros lo llevamos a la academia, con los defensores de los fueros, con los que piensan contra, estoy seguro que es un tema que levanta polémica. ¿Ok? Pero si nosotros tomamos esta decisión de la Sala Constitucional, pudiéramos decir que no es necesario desafuerar. ¿Ok? Luego tenemos otra pregunta interesante y es la siguiente. Podemos decir que, vamos al siguiente lámina, por favor. Podemos decir que el fuero maternal y el paternal tienen el mismo tratamiento. En nuestra jurisprudencia, en nuestra legislación, han recibido el mismo tratamiento. Es decir, la protección se brinda exactamente igual. Por supuesto, hay diferencias en cuanto a los lapsos, los plazos. Eso sabemos que existen. Fíjense, hay una decisión de la Sala Constitucional con la que yo estoy de acuerdo, pero la he conversado con algunas personas que no están de acuerdo con la decisión, porque estos temas son así. Los temas es difícil conseguir el consenso, ¿no? Pero esta decisión es interesante y se los planteo a ustedes para que lo reflexionen y cuando tengamos el ciclo de preguntas podamos escuchar también las opiniones que ustedes a lo mejor pueden tener sobre el tema. Fíjense esta sentencia de la Sala Constitucional, es la 708 del 14 de agosto de 2017. Se la voy a leer brevemente este párrafo. La Sala Constitucional dijo esto. El interés superior del niño y la efectividad del derecho del recién nacido al cuidado, amor y filiación del padre se debe llevar a cabo de manera prevalente, incluso por encima del vínculo legal o relación del padre o de la madre. Por lo que la prerrogativa a la licencia y fuero paternal se hace extensiva incluso para aquellos padres que no reúnen las particularidades anotadas. Solo que en ponderación a ese derecho será invocada si el padre no mantuviese simultáneamente vínculos legales o estables, pues de lo contrario se estaría haciendo un uso abusivo de ese derecho, lo que se desvía teleológicamente con los fines de la norma. Vamos a explicarlo con un ejemplo. La Sala Constitucional aquí lo que está diciendo es que en principio el fuero paternal debe tener protección independientemente si la relación del padre con la madre de la criatura es una relación derivada de un matrimonio, una unión estable de hecho, fue un encuentro casual, o sea, independientemente de las circunstancias que hayan motivado esa relación entre esas dos personas y que está dando origen a esta vida que viene en camino, hay un fuero paternal que hay que proteger. Pero, dice la Sala Constitucional, si ese papá que tuvo esta relación con esta persona, casual, fortuita, o lo que haya sido, paralela, no sé, lo que haya sido, a su vez es una persona que está casada, o es una persona que vive en unión estable de hecho con otra persona. O sea, supongamos que ustedes tienen un compañero, que todo el mundo sabe que tiene su esposa, su concubina, lo que sea, a quien tiene registrada en el seguro, que es la que lleva para la fiesta de diciembre, bla, 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 todo lo demás. Pero en paralelo, ese compañero de ustedes se porta muy mal, ¿verdad? Tiene embarazada ahora a otra persona. Y resulta que la esposa estaba embarazada y el compañero que se porta malísimo porque es terrible, ustedes estaban esperando que se cumpliera ese fuero para poder abrir el procedimiento para la destitución y cuando usted ya le va a abrir el procedimiento llega de caramba, buenas noticias, ahora mi vecina está embarazada. Y después no es la vecina, es la cuñada y después ante la posibilidad que tienen los hombres de engendrar hijos, porque con las mujeres, miren, por una razón física, biológica, por más que de verdad hay compañeras que se aplican, la verdad, pero por más que usted se esfuerce, es difícil que usted pueda salir embarazada y embarazada y embarazada, o sea, eso va a tener un límite hasta de desgaste de la naturaleza, la biología.
¿Ok? O sea, esa maldición en algún momento va a tener algún límite. Cuando estamos hablando, y disculpen que utiliza el término, pero cuando estamos hablando de personas que utilizan una bendición tan grande como puede ser la maternidad o la paternidad para hacer lo que no tienen que hacer, ¿ok? Entonces, me estoy refiriendo a esos casos, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de una mujer, evidentemente eso va a tener un límite. Pero cuando estamos hablando de un hombre, ¿cómo hacemos para ponerle un límite con esa posibilidad abierta de engendrar a hijos en todas partes? Entonces, frente a esa realidad que aunque ustedes se estén viendo ahorita, se llegó a ver en casos concretos en los tribunales, y estoy seguro que aquí que tenemos jueces nos pueden, bueno, ellos no hablarán de casos hasta por temas, pero estoy segura que lo hemos visto o conocemos al menos un caso así. Ante esa realidad, la Sala Constitucional saca esta sentencia y dice, mire, si esta persona tenía vínculos con otra persona, es decir, era casado, un concubinato, lo que sea, no puede invocar el juez. Pone el límite. Y si no es casado, es un tema fortuito, es que iba en el autobús llorando y entonces la señora al lado le dijo, mijo, ¿qué te pasa? Es que me dijeron que me van a votar, no te preocupes, yo estoy embarazada, yo te ayudo. Si es otro caso de eso, igualito la Sala Constitucional ha dicho, ok, está bien, pero me tienes que traer la partida de nacimiento, tienes que inscribir al niño en el seguro, o sea, ha establecido como unos requisitos. En pocas palabras, está muy bien, usted, yo reconozco, así el vínculo no sea formal, siempre y cuando usted no era casado, no tenía otros vínculos, pero entonces también te pido unos requisitos adicionales, ¿ok? Poco para evitar este tipo de situaciones que podían presentarse. Entonces, fíjense que para los fueros paternales sí había algunas limitaciones, ¿ok? Había, o se han establecido jurisprudencialmente algunas limitaciones relacionadas con ese tema. Ahora, el desafuero es aplicable a los funcionarios. Volvemos a la pregunta que habíamos abierto al inicio. Si nos vamos al caso Bendaña, la Corte Primera dijo abiertamente que podía prescindirse del desafuero si el cargo era de libre nombramiento y remoción, por el elemento de confianza. Y cito unos ejemplos lapidarios. Cito unos ejemplos lapidarios porque no podemos pensar jamás que un presidente de la República va a quedar atado a la designación de una ministra o un ministro por el hecho de que hay un fuero. Porque además hay fueros que no tienen plazos específicos. Pensemos en estos fueros que se dan por el hecho de tener un hijo con una enfermedad permanente o capacidades especiales, que son fueros que no están sometidos a un plazo específico. Es todavía más complejo porque cuando pensamos la solución que dio la Corte Primera es, bueno, páguenle los salarios del tiempo que dura la protección. Pero ¿cómo hacemos cuando hay un fuero de estos permanente por una enfermedad permanente? ¿Cómo hacemos? Bueno, por ahí está el doctor Tosta presente, tuvo un caso muy interesante, a él se le presentó, al doctor Tosta se le presentó esa situación, lo estábamos conversando ahorita, y él la solución que encontró es que dijo, bueno, usted lo puede remover, pero como tiene un fuero, se le garantiza los salarios, pero si el seguro social o se detecta el ingreso de esta persona en cualquier otro trabajo, privado o público, cesa inmediatamente la protección, porque ya usted tiene otro trabajo. Entonces yo garantizo sustento hasta tanto usted consiga otro trabajo. Fue la solución que encontró el doctor al caso. A algunos les podrá gustar, a otros no les podrá gustar, porque no es un tema fácil, es un tema complicado. Pero en el caso del doctor dijo, el libre nombramiento y remoción sí se puede remover, ¿ok? Es decir, no está obligado a permanecer con la persona, porque hay casos de casos también. Hay casos donde puede ser hasta peligroso que la persona se mantenga en la institución. O sea, estamos hablando de que si bien los cargos obedecen al elemento de confianza y hay gente que es excelente y ha salido de cargos de libre nombramiento y remoción, la verdad que sin ningún motivo, sin haber dado ningún motivo para ello, porque no lo exige la naturaleza del cargo, pero hay otros supuestos donde sabemos que a pesar de que fue una remoción, oye, son situaciones de situaciones, donde puede ser hasta difícil mantener a la persona dentro del organismo, hasta peligroso incluso. Entonces, tienen que haber alternativas. Lo que les quiero decir es que tienen que haber alternativas. No podemos, sobre pretexto de que hay un fuero, cerrarnos por completo porque esto es peligroso para la función pública
y los intereses generales que envuelve la función pública. Entonces, quienes operan justicia y quienes hacen las leyes tienen que pensar en estas situaciones peculiares que pueden presentarse con la especial naturaleza que tiene la función pública. Fíjense, en cuanto a la pregunta si el desafuero es aplicable a los funcionarios, y recogiendo un poco lo que hemos conversado, yo creo que la respuesta tiene que ser casuística. O sea, no se puede diseñar en abstracto desde mi punto de vista. Yo no estoy muy a favor de decir que si el funcionario es de libre nombramiento y remoción, en todos los casos no es necesario. No estoy muy a favor de eso, ¿ok? Creo que hay que ver el caso concreto. Hay que ver cada caso, hay que ver el tipo de fuero también, hay que ver si es una remoción simplemente por el elemento de confianza o es que hay un trasfondo. En pocas palabras, el funcionario está ocasionando alguna situación. Si hay posibilidades incluso que el funcionario sea reubicado dentro de la institución, pensemos que el funcionario a lo mejor no ha hecho nada malo y a lo mejor es un buen funcionario, pero bueno, la persona que llega no quiere trabajar con esa persona por un elemento de confianza que también es válido. Pero entonces hay posibilidad de que esa persona se mantenga dentro de la institución en otro cargo similar. Si esas posibilidades existen, yo creo que hay que agotarlas. Entonces, y si no lo agota el ente, el juez contencioso administrativo que tutela pretensiones subjetivas, porque el contencioso ya no está sujeto a una visión netamente objetiva, sino tutela de pretensiones subjetivas, el juez debe idear esas soluciones, debe buscarlas. Y sobre todo el juez contencioso que tiene amplias facultades probatorias, es decir, puede hacer evacuar, promover pruebas en cualquier estado y grado de la controversia. Entonces, el juez contencioso, si no las tiene en el expediente, debe buscarlas, pero tiene que materializar la justicia material, valga la redundancia, en el caso. Y la manera de hacerlo no es sencillo, pero es viendo las circunstancias de cada caso en concreto. Las sentencias tanto del caso Avendaño, tanto de la entonces Corte Primera como de la Sala Constitucional, son una referencia importante, despejan algunas dudas, sobre todo cuando el cargo es ejercido como provisorio o encargado, pero quedan otros supuestos por fuera donde nos tocará ver caso a caso y seguir ideando soluciones, ¿ok? Si el doctor Tosta tiene la referencia de la decisión de su caso, cuando vengan los ciclos, sería bueno dejarla, porque para quienes quieran consultar las sentencias, es bueno que tengan esa referencia, que ya hubo un pronunciamiento y se le dio un abordaje. Entonces, si a alguien aquí se le presenta una situación similar, es bueno que tengan esa referencia de ese precedente. Ahora, ¿cómo es el procedimiento para el desafuero de los funcionarios? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Cómo se sigue? Es igual, es idéntico al que sea de los trabajadores. Como sabemos, si usted es un trabajador regido por la ley orgánica del trabajo, como le vamos a decir en lo sucesivo por el nombre largo que tiene la ley, el procedimiento está establecido en esa ley y usted se va a la Inspectoría del Trabajo y en la Inspectoría del Trabajo, en un procedimiento administrativo muy sencillo, se ventila la solicitud de desafuero. ¿Ok? Donde el inspector va a verificar si autoriza o no a levantar el fuero y entonces el trabajador, cuando estamos hablando de trabajadores, puede ser despedido. Para ver si esto es aplicable a los funcionarios, tenemos que decir que la jurisprudencia ha transitado por varias etapas, ¿ok? Etapas que no han sido lineales, quiero advertir. Es decir, no es que la jurisprudencia dijo esto y se mantuvo, no, son etapas que han ido, han venido, han tenido reveses, sus bemoles, pero en definitiva vamos a identificar etapas y vamos a concluir en la que yo creo que es la etapa actual, que es importante que ustedes sepan el tratamiento actual que se les está dando. ¿Okay? En la primera etapa que tuvo la Sala Constitucional, mandaban las inspectorías. En pocas palabras, si usted tenía un funcionario que gozaba de algún fuero, para desaforarlo, la Sala Constitucional decía que las inspectorías del trabajo, eran las llamadas a conocer de estos temas. El reflejo de esa primera etapa la encontramos en las sentencias 555, la 964, la 1496 del 28 de marzo de 2007, 16 de julio de 2013, 11 de noviembre de 2014, respectivamente. ¿Ok? En estas decisiones que ustedes ven aquí citadas, se refleja esa primera etapa donde la Sala Constitucional consideraba que era procedente enviar a la Inspectoría de Trabajo para que realizara el desafuero del funcionario.
Ahora bien, luego se da una segunda etapa que yo la ubico muy relacionada con una decisión de la Sala Constitucional que no habló del fuero, pero hizo una afirmación que de alguna manera llevó a que se reconsiderara el criterio de que las inspectorías podían conocer de solicitudes de desafuero de funcionarios públicos. Esa es la sentencia 521 del 1 de julio de 2016 de la Sala Constitucional, caso Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. ¿Por qué creo que es una decisión que da pie a esta segunda etapa? Porque en esta decisión se dice que las inspectorías del trabajo no son competentes para conocer de ningún asunto vinculado con relación de empleo público. Entonces, si se dice de manera general que las inspectorías del trabajo no pueden conocer de ningún asunto vinculado con relaciones de empleo público, en definitiva, lo que se está afirmando es que no pueden conocer de las solicitudes de desafuero, aunque no era el tema, no era el caso analizado. Pero esta afirmación genérica puede llevarnos a entender que es así. Y prueba de ello es que más adelante la jurisprudencia empieza entonces a dejar de señalar que la sala, las inspectorías son las llamadas a conocer de los desafueros. Por ejemplo, fíjense, en el caso Avendaño, simplemente se dijo que no era necesario desaforar, ahí no se tocó el tema de quién era el competente, pero en el caso Avendaño, ratificado por la Sala Constitucional, que ya lo hemos referido antes, se habló incluso a la posibilidad de algunos escenarios donde no es necesario desaforar al funcionario. Para mí la Sala Constitucional se refería principalmente a los casos de los provisorios o encargados. Otras personas dicen que no, que se refirió también a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Será cuestión de que ustedes busquen la sentencia, la lean con calma y establezcan sus propias conclusiones. Pero en todo caso, sí es cierto que ratificó que no era necesario en ese caso desaforar, ¿ok? Y luego tenemos que la Sala Política Administrativa ha tenido también interesantes decisiones donde ha dicho si las inspectorías, se ha planteado esto, si las inspectorías no son las llamadas a conocer de temas de relaciones de empleo público, entonces, ¿ante quién se desafuera a los funcionarios? Esa pregunta la responde la Sala Política Administrativa en estas decisiones. La 522, que no está en pantalla, pero aprovecho para referírsela, la 41, la 411 del 11 de mayo de 2017, 4 de abril del 2024 y 13 de junio de 2024 respectivamente. En estas decisiones, la sala judicial, perdón, la sala político-administrativa concluyó que el Poder Judicial tenía jurisdicción para conocer de las solicitudes de desafuero y que ellas debían llevarse a cabo ante el juez superior estadal de lo contencioso administrativo. Entonces, como saben, los juzgados superiores estadales en la jurisdicción están ubicados por regiones. Bueno, hay algunos estados donde, perdón, por estados, hay algunos estados donde se está en proceso o en vías a la creación, pero en definitiva están ubicados en los estados, al menos uno. En Caracas hay más de uno. ¿Okay? Tenemos varios jueces superiores estadales contenciosos administrativos. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de un desafuero a un funcionario, esa solicitud se le presentaría no a la Inspectoría del Trabajo, sino al juez superior estadal del lugar donde esté el funcionario que queremos desafurar. ¿Okay? Ahora, esto nos abre otro abanico de interrogantes que tampoco quedan resueltas. Y las preguntas serían, ¿cuál es el procedimiento que se aplica para el desafuero? Porque si nosotros utilizamos una interpretación literal, la querella funcionarial, que está regulada en la ley del Estatuto de la Función Pública, es un procedimiento que se debe aplicar para cualquier reclamación derivada de una relación de empleo público de los funcionarios o los aspirantes a la función pública. Entonces, bajo ese entendido, yo pudiera concluir que la querella funcionarial es el procedimiento idóneo. Y de hecho, lo que los jueces han realizado hasta ahora con los casos que me he tropezado, el doctor Tosta seguramente también tiene ejemplos de eso, yo les traigo uno. Esta fue una decisión que es la 7539 del 19 de diciembre de 2017 del Juzgado Superior Tercero. En ese momento eran en lo civil y contencioso administrativo de la región capital, ¿ok? Era el nombre que en ese momento tenía el juzgado. Aquí se aplicó querella funcionarial para una solicitud de desafuero. Es lo que normalmente se hace. Sin embargo, las querellas funcionariales son para quienes están consustanciados con las etapas que estos procedimientos involucran. A mi juicio,
es un procedimiento demasiado complejo. De hecho, también lo conversábamos con el doctor antes de entrar y él nos decía que en muchos casos se vence la protección del fuero maternal y todavía la querella no ha concluido. Entonces, yo no creo que sea el procedimiento idóneo. Hay que, desde mi punto de vista, hay que idear otra solución. Entonces se me ocurre, ¿verdad? Claro, impunidad de concepto es el que el legislador de manera general dictamina. Pero como el juez tiene la potestad, el juez contencioso, de ubicar el procedimiento que sea más compatible, y esto es una solicitud que se tramita en sede administrativa, y aquí por un tema especial que la justicia manda a conocer en sede judicial, pudiéramos decir que entonces aplicando el 31, el juez pudiera tener estas opciones, lo dejo planteado. No hay pronunciamiento, pero bueno, lo dejo planteado como unas opiniones personales. Pudiéramos decir que ese procedimiento administrativo que rige para la inspectoría se pudiera hacer en sede judicial, opción 1, y aplicamos ese procedimiento administrativo a la vía judicial. Alguien pudiera decir, pero ¿cómo aplico un procedimiento administrativo en sede judicial? Bueno, pero es que es una situación excepcional de que las inspectorías no pueden conocer, pero es el procedimiento idóneo para ese tipo de solicitud. Pudieran contestarse también de esa manera. O alguien pudiera decir, mire, no hay un procedimiento propiamente dicho para el desafuero, porque en principio esto a los trabajadores se le tramita en sede administrativa por un procedimiento administrativo, no hay un proceso judicial, ¿ok? Como tal, hay un procedimiento administrativo, no judicial. Sin Sin embargo, embargo, entre la opción de escoger la querella como una alternativa, que un procedimiento muchas veces no es compatible, y la opción, por ejemplo, de una vez introducida la solicitud, darla por recibido y por el 40 de la ley orgánica de la jurisdicción ordenar abrir una articulación o una incidencia, también es otra opción. ¿Ok? Que el juez reciba la solicitud y ordene abrir una incidencia o una articulación por el artículo 40 de la ley orgánica de la jurisdicción. Eso puede ser otra opción. A mí me gusta esa opción. A mí me gusta esa opción, pero es una opinión personal y hasta ahora no he visto un pronunciamiento donde los jueces se hayan apartado como de la querella, que es lo que naturalmente apunta, y se hayan decantado por estas vías. Pero creo que son temas que hay que discutirlos. Hay que discutirlos, hay que plantearlos, hay que seguir pensando soluciones y hay que discutirlos no solo en vía judicial, hay que discutirlos con los legisladores. O sea, hay que sentarse con las unidades de recursos humanos que ahorita tienen otro nombre que a mí siempre se me olvida. Creo que es gestión humana, no, siempre se me olvida el nombre, pero hay que sentarse con ellos, que quién mejor que ellos para, bueno, yo creo que nos pueden contar los mil y un casos que han tenido. Hay que buscar a los jueces, procesos administrativos, con las experiencias que han tenido en su día a día, y con las personas que elaboran las leyes hay que sentarse, pero definitivamente la función pública debe recibir un tratamiento distinto, que no desproteja los derechos, porque el hecho de que usted sea funcionario, usted no deja de ser un ser humano con una familia, con unos hijos, con un derecho a un sustento. O sea, eso también es una realidad. Pero no deja de ser cierto que usted es un funcionario que dedicó su vida a una función muy específica para el Estado. Y en razón de esa decisión que usted tomó, usted se tiene que someter a un régimen especialísimo. Y si no está muy de acuerdo con ese régimen, entonces hay otras tareas también en las que usted puede ganar dinero, sustento honradamente y a lo mejor no tiene tantos inconvenientes. Pero el que decida ser funcionario tiene que tener vocación. Y esa vocación incluye también, en alguna medida, entender que te ha sometido a un régimen especialista, que muchas veces va a llevar a entender que muchos de esos derechos que se entienden y se justifican para los trabajadores no van a ser del todo compatibles con la decisión de vida que toman. Y eso básicamente es la forma como quiero cerrar esta conferencia, la cual quedará abierta también a las preguntas que usted o participaciones, porque a lo mejor no es una pregunta, pero quieren compartir alguna experiencia, lo cual agradecería muchísimo porque sería enriquecedor también escuchar si han tenido alguna experiencia. Muchísimas gracias por su atención.
Por acá pregunta, doctora, ¿es compatible el ejercicio de un cargo en la administración pública nacional de una empresa del Estado? Ok. Bueno, fíjense, es interesante porque las empresas de trabajo están sometidas al régimen laboral. Entonces, sin embargo, bueno, también ciertamente son destinos públicos, remunerados, ¿no? Hay que ver los estamentos, o sea, las preguntas en materia funcionarial. Es muy difícil que se puedan responder en abstracto, sin ver los casos concretos, porque, por ejemplo, hay estamentos de personal que si usted está jubilado, por poner un ejemplo, usted no puede reingresar en otros cargos, pues está prohibido. O sea, depende mucho del estamento al cual usted estaba sometido. También depende mucho porque usted está en una empresa bajo un régimen laboral, pero a lo mejor está como asesora también. O estuvo en el ente público como contratada, que también puede darse el caso. O sea, son tantos los supuestos que pueden cambiar la solución que siempre hay que ver el caso concreto. Ahora, yo recomiendo revisar los dictámenes que al efecto ha llevado a cabo la Contraloría General y ver si dentro del ente también se han producido opiniones, porque muchas veces los entes tienen ya opiniones emitidas sobre esos temas, porque, repito, la solución nunca se puede dar en abstracto. Siempre hay que ver específicamente cuál era el régimen, de qué institución en concreto estamos hablando, qué régimen está sometido, está o no excluido la ley del estatuto, qué tipo de cargo es, porque si el cargo es asistencial, por ejemplo, pasa mucho con los médicos son cargos asistenciales y por eso los médicos trabajan en 5 o 6 hospitales, son cargos asistenciales, entonces lo pueden hacer, ¿ok? Entonces también hay que ver el cargo que tiene, o sea, la respuesta no es sencillo de emitir sin conocer todas las aristas del caso. Siguiente. Por acá preguntan, doctora, ¿los funcionarios de confianza también son designados por resolución? Correcto. Al igual que el cese. Ok, fíjense, es importante. El funcionario de confianza, decíamos al inicio, que pertenecen, es una especie de género funcionario libre de nombramiento y remoción. Y todo funcionario, sea de carrera o sea de libre nombramiento, tiene que ser nombrado mediante un acto administrativo. ¿Ok? Es importantísimo. Tiene que haber un acto administrativo de nombramiento. Ahora, el acto administrativo, cuando el funcionario de carrera, es para decir que él fue el que resultó electo. Y el acto administrativo, cuando el funcionario de libre nombramiento, es para decir que fue designado sin que haya mediado ningún concurso, fue simplemente designado, ¿ok? Y es la diferencia. Pero en ambos casos tiene que haber un acto administrativo, porque fíjense que cuando hablábamos que es función pública, decíamos que tiene que haber un nombramiento, ¿ok? Entonces sí, la respuesta sería sí, tiene que haber un acto administrativo de nombramiento. Por acá también preguntan, ¿en el artículo 148 aplica en el caso de los funcionarios que están en comisión de servicios? El 148 es incompatibilidades de la Constitución, me imagino. Déjame revisar aquí cuando estoy muy segura, antes de... Creo que sí, tiene que ver con las incompatibilidades. Fíjense, la comisión de servicios es una figura muy especial, ¿ok? Porque la comisión de servicios significa que usted se mantiene bajo un régimen del organismo al que usted naturalmente pertenece, pero por una necesidad que se plantea en otro organismo y por un principio de cooperación, usted va a brindar unas tareas en el otro organismo, pero usted sigue perteneciendo al ente al cual está escrito, con lo cual ahí no hay dos destinos públicos. Usted está percibiendo el del ente el que usted pertenece y lo que se le puede reconocer en algunos casos es diferencias, pero no es que son dos destinos públicos, sino que es como una pequeña, una homologación, vamos a decirlo, es algo económico, pero no es un destino público distinto que cabalgue con el anterior, ¿ok? Por acá hay otra pregunta, doctora. ¿Qué sucede si la Inspectoría del Trabajo realiza un procedimiento administrativo en materia laboral y decide bajo providencia administrativa a favor de una institución, siendo el usuario funcionario público y teniendo cargo? Bueno, ahí lo que sucede es que vaya a la sala constitucional y invoque el caso del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, que hicimos referencia, donde se dio claramente que la inspectoría, de hecho en ese caso se anuló todo.
lo que hizo la inspectoría, creo que hasta se ordenó abrir unos procedimientos contra unos jueces que intervinieron. Entonces, si eso llega a suceder, váyase para la sala constitucional. Bueno, no se puede ir con el acto de la inspectoría, ¿no? Ojo, eso es importante aclararlo, porque para ir a la sala constitucional tenemos que tener una sentencia definitiva, pero usted pudiera recurrir el acto de la inspectoría, va a tener problemas que entonces, como son actos de inspectoría, se va entonces a la jurisdicción laboral por los temas de las competencias que se han dado con el contencioso, que tampoco fue un tema sencillo. A lo mejor el juez laboral, no sé qué postura, ojalá tuviéramos aquí un juez laboral, sería interesante también conocer la posición de ellos si les ha pasado. Pero el juez laboral lo que debería decir es que es nulo el acto de la inspectoría, porque no podía conocer de eso. Y de cara a ello, entonces, lo correcto es que la persona acuda a la jurisdicción contenciosa administrativa si estamos en presencia de un funcionario. Por acá también preguntan, doctora, ¿el fuero paternal puede ser denunciado para aceptar un cargo superior, el cual garantiza más la estabilidad económica del padre? Es una pregunta más una afirmación que hace. Bueno, es que yo no lo vería como una renuncia, porque, o sea, si a usted le dan un ascenso dentro del ente, usted se va con su fuero al ascenso. O sea, el tema del fuero se pronuncia, se plantearía si a usted lo sacan y lo desmejoran. Pero si usted voluntariamente quiere ir a otro lugar, no puede decir, mira, pero como yo tengo fuero, me voy para allá y me sigues pagando por el subte. No, así no es. Sí, sí, así suena bonito, pero así no funciona. Sí. Bien, doctora, por acá hacen otra pregunta. Ante una enfermedad ocupacional producto del estrés laboral, ¿es aplicable el desafuero por parte del patrón sin consentimiento del trabajador? Ok. Bueno, fíjense, el desafuero no requiere consentimiento. O sea, cuando se va a desaforar, ya sea un trabajador o un funcionario, es porque se entiende que hay razones que a pesar de que hay una protección al trabajador, pero que ameritan, justifican que se proceda o a la remoción o al despido, o si son trabajadores, o a la destitución si son funcionarios de carrera, ¿ok? De manera que en principio desaforar a alguien no implica que yo tenga que pedirle una autorización para desaforar. Eso no es el caso. Ahora, sí tendría que justificar las razones graves por las cuales, a pesar de que esa persona está enferma, yo necesito que me levanten el fuero y me autoricen. Claro, hay que tener cuidado que si la persona tiene una enfermedad donde es bastante delicada, yo no quiera, una gente se está dializando, que a lo mejor la misma condición de salud hace que falte mucho el trabajo, no se puede incorporar, yo no puedo pedir el desafuero porque no viene a trabajar o porque se mantiene todo el tiempo, o sea, hay que ser razonables, ¿ok? Eso no puede ser el motivo para pedir el desafuero, porque esa persona está en esa condición no porque quiere, sino porque tiene una situación de salud, ¿no? Ahora, ¿cuándo sí pedir el desafuero a pesar de estos cuadros lamentables de salud? Ah, bueno, que mira, cuando vienen, casi que vino con unos explosivos y lo estaban montando en el baño. Ah, bueno, ya va, espérate. O sea, hay casos de casos. Por eso es que la respuesta no puede ser abstracta, tiene que ser casuística, ¿ok? Pero en principio la solicitud de desafuero, yo para hacerla ante quien sea competente, sea un trabajador en la inspectoría, sea un funcionario, ya vimos que es el juez superior estatal, yo no requiero que el funcionario me autorice a pedir el desafuero. Yo voy ante el tribunal, solicito el desafuero, se emplaza el funcionario y en el marco de ese procedimiento es que vamos a discutir si corresponde o no levantar el fuero. ¿Ok? Eso es más o menos la forma como funciona. Y eso, doctora, y acá para concluir en la pregunta de los que están conectados vía Zoom, hay una persona que pregunta, ¿los jueces de paz son funcionarios públicos? Wow, qué interesante. Qué interesante la pregunta, porque fíjense, los jueces de paz están dentro del sistema de justicia. Es decir, ellos no pertenecen al Poder Judicial, son una expresión de la participación popular, de la democracia directa que está reconocida a nivel constitucional, pero no forman parte en sentido formal del Poder Judicial, más sí del sistema de justicia. Y el tratamiento que ordena dispensar la ley es como jueces. Si ustedes me preguntaran
sean con otras expresiones del poder popular, como los consejos comunales, se ha dicho que no, pero ellos pueden dictar actos de autoridad, en el caso de los consejos comunales. La ley expresamente dice que no son funcionarios ni son entes públicos, ¿ok? Pero los jueces de paz yo creo que sí son. O sea, que es un paso más allá porque sí cumplen una función permanente del Estado, que es la función jurisdiccional. Sin embargo, estoy asumiendo el riesgo de que alguien diga, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Porque la función jurisdiccional está reservada a tal cosa. Claro, la ventaja aquí es que no es remunerado. Al no ser remunerado, no tenemos uno de los elementos del... Pero ¿qué tal si en algún momento se da la remuneración? Porque está planteado. Entonces, ahorita, como está diseñado la justicia de paz, al no tener el elemento de la remuneración, no cumplimos con uno de los requisitos. Fíjense, cuando definíamos la función pública, ok, lo prestas para un ente, es una persona natural, no sé qué, pero no es permanente, porque la función sí es permanente, pero no está remunerado. Entonces, mientras que no esté remunerado, no adquiere la condición de funcionario público. Acá en el salón, en el auditorio, hay una persona con una inquietud. Bueno, ¿cómo estás? Creo que somos hasta contemporáneos en doctor Caballero sí, en su tratado situación jurídica de los trabajadores de institución pública, trabajadores pública, era del criterio que el trabajador no debía de asumir la falta de regularización de las aclaraciones. Era una deuda que tenía la administración con él, que había que aplicarse el criterio y el sentido de justicia social. Que los 25 o 28 años que estuve yo laborando en la administración, ejerciendo, cumpliendo horarios, remunerado, permanente, mire, ya leí los tres elementos a los cuales las condiciones, incluso recibir los mismos beneficios de personal aquí, que funcionario aquí. Y ¿cómo era posible que yo no fuese merecedor de una jubilación? Y la otra era que él decía, esto lo decía, tengo postado en la central. No decía de que en una oportunidad, eso fue en el 2009, él decía, la administración debe de dar un corte, un cese al ingreso de los contratados. Él debe reconocer hacia atrás los años de servicio, incluso llamarlos a concurso, llamarlos concurso a todos y dar participación a externos que vinieran, porque el concurso es público y abierto. Y darle prioridad a estos que estaban ahí. ¿Por qué no lo dice? Porque la administración, en la actualidad, como bien creo haberle escuchado, comete la misma torpeza y error en tener funcionarios, ingresen. Yo no estoy en contra de eso, pero por lo menos de cumplimiento de lo que dice la norma constitucional. Norma, imagínense, tiene rango constitucional. El ingreso es por concurso. Y la ley del estatuto de la función pública lo ratifica y dice que el ingreso será por concurso. Y aparte de eso le da categoría de requisito. Ahora lo lanzó como cuarto requisito para el ingreso. ¿Qué ha pasado? Ser interrogante. No tiene la respuesta, pues, de tantos años. Sí, lo voy a responder porque es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Fíjese lo siguiente, a mí no me gustan las generalizaciones en ningún caso, porque cuando generalizamos, a veces corremos el riesgo de ser injustos.
No vamos a decir que en ningún lado se hace. De hecho, la defensa pública está abierta ahorita los concursos. Un ejemplo maravilloso de instituciones que están haciendo las cosas como deben ser. Entonces, yo creo que las situaciones que hay de cosas malas que ocurren, porque bueno, lamentablemente vivimos en un mundo donde si no, no existirían los tribunales. Si la administración pública siempre actuara correctamente, los administrativistas estuviéramos muriéndonos de hambre. Entonces, bueno, como seres humanos al fin, existen órganos jurisdiccionales que controlan al poder público en sus distintas manifestaciones, porque ciertamente a veces hay errores, pero no necesariamente significa que todos los entes públicos están incursos en una mala práctica, porque hay excepciones. Ahora, con respecto a la reflexión, me parece interesante. Yo en algún momento llegué a plantearme frente a temas de jueces y salió una decisión del doctor Emilio García Rosas en la sala política administrativa bien interesante para un poco lo que usted está diciendo. Por esa sentencia la revisó la sala constitucional. Porque pasa también con los jueces provisorios. Hay casos de gente que es provisoria no porque quiere, sino porque no llamaron al concurso y duró muchos años. Y ciertamente no tienen estabilidad, porque un provisorio ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, y los invito a revisar el derecho comparado, tiene estabilidad en el cargo. Y no puede tenerlo porque no ha ganado concurso. Pero en situaciones donde pasan muchos años y no se dio el concurso, él hizo alusión a una figura que en algún momento se creó que eran los jueces itinerantes. Entonces a esos jueces se les había reconocido como un tratamiento especial. Entonces él dijo que, oye, una persona que ya tenía 10 años, que el concurso, pues, porque los concursos tampoco son sencillos. Le voy a decir una cosa, yo tuve la dicha de llegar al Tribunal Supremo en el año 2000, en esa transición entre Corte Suprema y Tribunal Supremo de Justicia. Yo venía a los tribunales de distancia como escribiente, pues raza, pues hice mi carrera desde abajo. Yo digo que no he tenido cargo de barrendera, pero he barrido el tribunal, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero en conclusión, vi la transición y no fue fácil. Por ejemplo, yo llegué al Tribunal Supremo con un cargo de contratada y estamos hablando del 2000. Y de repente, recursos humanos, que ustedes corríjanme nuevamente, se llama gestión humana, ¿no? Ok. Nos llamó a todos y dijo, miren, no, que de acuerdo a la Constitución ya no podemos seguir empleando contratos para personas que van a estar aquí cumpliendo el horario, como usted bien dice, yo iba a cumplir el horario, hacía lo mismo que el resto de los compañeros relatores, en las mismas, tenía algunas diferencias en algunos beneficios, pero era como una relación de empleo público, y sin embargo yo llegué al Tribunal Supremo en el 2000 como contratada. Entonces a todos nos pasaron a una nómina fija, el Tribunal Supremo lo hizo. O sea, que hay instituciones que sí lo hicieron. Que en el tiempo eso se ha ido tergiversando en algunos organismos, sí, sí es verdad. Porque sobre pretexto de que no han podido hacer concursos por distintas razones, porque a veces no es sencillo hacer, es costoso hacer los llamados, hay que hacer publicaciones, o sea, tampoco crean ustedes que hacer un concurso es algo que se puede improvisar tan fácilmente, ¿no? Entonces, ante esas realidades y la necesidad de votar los cargos, porque tampoco podemos paralizar al Estado, o sea, tenemos que buscarle una solución mientras tanto, mientras tenemos los fondos, los recursos, el personal para evaluar, llevar a cabo todo lo que es un concurso bien hecho, con todo lo que debe realizarse, tenemos que buscar una solución para votar los cargos. Ahora, esa solución creo yo no debe ser el contrato, porque el régimen actual prohíbe usar el contrato para situaciones que no sean temporales y de personal altamente calificado. Yo creo que en esos casos se deberían hacer designaciones como provisorios, encargados, y esa persona se mantiene ahí hasta tanto se le designe, pero no queda sometido al régimen laboral. ¿Ok? Y otra cosa importante que quería comentarle, la jurisprudencia sí ha reconocido que si bien los contratados no son funcionarios, pero si usted pasa todo ese tiempo en un ente y estuvo contratado, sí le reconocen la antigüedad. O sea, eso sí se puede reconocer. O sea, lo que no puede... Ah, bueno, fíjense. Ajá. Ujú. Ya sea directores, sí, coordinadores, personal administrativo. O sea, la institución no va a hacer un concurso para dar cargos administrativos. Entonces, en ese caso de los cargos administrativos,
se les da ingreso, pero yo pienso que ya debería de ser un funcionario de carrera o un cargo administrativo. Y los cargos designados, sean los altos, los cargos donde hay más responsabilidades, y que pudiera irse por la figura de esa contratación. Pero los hablar de estar como por debajo de eso, para mí deberían de ser funcionarios de carrera. Pero Pero fíjate, fíjate, si si el funcionario de carrera, por el contrario, están están llamados llamados a hacer el concurso. Porque Porque el ingreso para el funcionario de carrera tiene que necesariamente ser por concurso. Claro, Claro, puedes puedes hacer hacer un concurso más sencillo. Mira, en su momento, cuando se llamaban inscriptores a los asistentes tribunales, yo me acuerdo que a nosotros nos postulaba el juez, por supuesto. O sea, nos postulaba, decía, mire, nos mandaba el estilo con toda la judicatura, que se quedaba en el edificio universal, y a uno lo metía en una salita con una hojita blanca en una máquina de escribir. Y entonces empezaba alguien a dictar y no tenía que ir escribiendo, ¿no? Y uno decía, Dios mío, protégeme. Bueno, y te hacían esa prueba. Por supuesto, ellos verificaban que tuvieras un tiempo mínimo, respetaban las postulaciones de los jueces. Quizás no quedaba seleccionado el mejor, pero tenías que tener unos requisitos mínimos de elegible. Y con eso ingresabas. Entonces, fíjate que es un mini concurso. Ustedes pueden hacer algo similar para un personal administrativo, que puedan en un momento organizarles una prueba de ortografía, una prueba de redacción, ¿ok? Porque hay personal administrativo que por lo menos tiene que tener unas condiciones mínimas de redacción, de ortografía, que hoy día es tan difícil conseguir. Mire, el doctor Emilio García se hizo famoso cuando llegó al Tribunal Supremo de Justicia porque se le ocurrió a los abogados que entrevistaban hacerle unas pruebas de ortografía y de redacción, ¿no? Entonces, habían compañeros que andaban por ahí en ese momento en la sala, no, que estoy viendo si me quedo con el magistrado nuevo, entonces me van a hacer una evaluación. Fue alguna iniciativa personal que él tuvo, ¿no? Y entonces estábamos todos en ese momento. ¿Tú te acuerdas que era el tiempo perfecto, plus perfecto, con pretérito de no sé qué? Porque las preguntas eran cosas como esas. Y es increíble cómo la mayoría no recordábamos, o sea, escribíamos por intuición. Escribíamos por intuición, por lectura, pero a muchos se nos habían olvidado las reglas de la gramática, de la acentuación. Bueno, eso hay que rescatarlo, hay que ir hacia reacciones más sencillas. A veces usted incluso agarra una ley y trata de entender lo que quisieron decir en el artículo y cómo cuesta. Hay países, en estos días estaba escuchando a un docente que decía que Francia aprobó una circular donde exige para la redacción de la sentencia que no se invierta el orden gramatical del sujeto, el verbo, el predicado. Y nosotros aquí, que se eviten los calificativos. A nosotros como nos encanta, somos latinos, somos apasionados, nos encanta ponerle a la cosa. Entonces no podemos decir llama la atención, sino que tenemos que decir llama poderosamente la atención. En fin, o sea, nos encanta exagerar a veces, ¿no? Y definitivamente estas cosas hay que rescatarlas, hay que buscar en las instituciones la profesionalización en los que ya están. Estas iniciativas de talleres son importantes, pero hay que venir también, no a decir, ay, qué fastidio, me mandaron otro curso, voy a sentarme, voy a calentar una silla. O sea, tiene que haber retroalimentación. Tenemos que también nosotros como profesionales querer crecer, porque no nos podemos conformar. Y si en este momento la institución nos está brindando la oportunidad de darnos un taller, un curso que nos va a mejorar profesionalmente, bueno, vamos a aprovecharlo. Pero en esas cosas se pueden organizar concursos incluso para el personal administrativo. Hasta la educación que nos deben dar en casa. Qué importante es. Qué importante es, yo estuve en un tribunal, bueno, aquí está el doctor José Vargas, que trabajamos juntos, y él lo sabe. O sea, yo siempre decía, atiendan bien a la gente. No importa, la persona va a venir molesta, es grosera, bueno, pero es grosero él. Nosotros no somos groseros. Nosotros vamos a atender bien, y atender bien a la gente no es, dime mami, dime mi cielo, ¿qué quieres? Cuéntame el corazón. O sea, yo no soy corazón ni mami de nadie en ninguna parte. Mi esposo es el único que tiene permiso para eso y en la casa. Pero entonces tratar bien no es irrespetar, es ser educado. Y nosotros a veces en nuestra cultura
se nos ha como sembrado que cuando salimos fuera, miren todos los problemas que eso está trayendo, se nos ha sembrado ese mito de querer ser amables, pero siendo irrespetuosos. Y no hay que confundir la amabilidad con el irrespeto. Tu agresivo. Sí, también. Entonces podemos ser muy cordiales sin ser irrespetuosos. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo tengo un personal que nada más va a dar los buenos días y va a atender el teléfono, pero esa persona yo tengo que evaluarla para ver cómo es el léxico de esa persona, para ver si esa persona es educada. Y educación no es grado de instrucción, porque hay personas con muchos títulos académicos muy mal educados. Entonces, educación no es grado de instrucción, educación es de hogar, fundamentalmente. Entonces, hasta para esos detalles tan sencillos, también a veces tengo que tener una evaluación. Doctora, disculpe que me interrumpa, pero me hizo recordar algo. Yo trabajé 20 años en fiscalía. ¿Y sabe quién le encantaba a la doctora Luis Ortega Díaz? Llamar a los teléfonos. Ella hacía llamadas. Yo trabajaba en la Fiscalía Superior del Área Metropolitana de Caracas. Y ella hacía llamadas. A los teléfonos donde se contestaba más la llamada. Por ejemplo, uno de esos teléfonos era el mío. Y muchas veces, y ya uno, era tanta la atención que tenías. Y que las personas que te llamaban, el por qué te llamaban, cómo te llamaban, que tú descubrías que esa llamada en específico era para probarte. Era impresionante, porque o sea, y uno lo pasaba la prueba. ¿Por qué? Porque así como tratabas bien a esa persona, que te estaba llamando fingiendo tener un problema, tratabas a todos bien, es correcto. Y nunca había maltrato porque es el pueblo, nos debemos a ellos. Sí. Eso es, y trabajar con público no es fácil. No es nada sencillo y requiere también una preparación para esos temas. No sé si hay otra. Okay. Bien, ¿Alguna? a continuación, entrega de ser. Hay otra pregunta por allí, Neo, por allá, por allá. Buenos días. A mí me llamó mucho la atención, doctora, cuando usted habló del caso del doctor el trabajo y creo que con a los padres que no fueron con niños con una diversidad funcional. Cuando usted plantea la protección de esos trabajadores, no se fueron, me recuerda mucho lo que es el seguro de paro forzoso. O sea, más o menos lo podríamos equiparar con el seguro de paro forzoso o no. Porque usted estaba comentando que él lo que planteó en ese momento era que se le daba la indemnización del salario hasta que consiguiera un nuevo trabajo y el seguro de paro forzoso es similar. Bueno, claro, en Venezuela no está regulada la figura como tal, pero sí, pudiéramos decir que tiene sus semejanzas, ¿no? Es una alternativa desde mi punto de vista válida para conciliar estos elementos, ¿no? Pero pudiéramos también pensar, yo colocaría que tiene que consignar la fe de vida del niño. El doctor también hacía una reflexión interesantísima. Él decía afuera, ¿y qué pasa si muere el papá del niño? Se mantiene. O sea, después de la decisión que el doctor tomó, ¿qué pasa si en algún momento fallece el señor? Porque la relación de empleo público terminó, o sea, él fue removido, ¿ok? Pero se le mantiene la protección salarial por ese fuero, como una manera de garantizar. Pero ¿qué pasa entonces si el señor fallece? Ajá, Yo tengo ese caso, mi hijo es autista ok, y el papá falleció hace ya 8 años. ok. Y de hecho, sí, el Metro de Caracas no les dio la jubilación porque les faltaban 60, 70 días para la jubilación, pero le dan Pensión de una sobrevivencia. pensión, no la llaman pensión, una ayuda. Una ayuda hasta que, bueno, no sé, hasta que ellos, pero todavía no tienen claro esa definición hasta cuándo, pues el niño tiene 16 años, pero lo tratan como una ayuda y no como una Yo pensión. creo que ahí es permanente por la condición del niño. Pero fíjate que es interesante ese caso que tú refieres porque posiblemente el papá del niño tenía muchos años vinculado a la empresa,
pero hay otros casos donde a lo mejor tenía 3 años trabajando. Entonces, por eso es que, repito, una vez más, es casuístico. O sea, hay que ver cada caso en concreto, hay que analizar todos los elementos. O sea, las soluciones en abstracto para todos los casos no siempre son las más justas, sino que hay que ver, por ejemplo, una persona que le faltaban 60 días para la jubilación, imagínate, o sea, sería como hasta inhumano, cuando en la mayoría de los organismos están reguladas las llamadas pensiones de sobrevivientes, personas que a lo mejor no estaban jubiladas, pero estaban casi que en condiciones muy parecidas o muy cerca. Entonces, son situaciones, o a lo mejor él estaba activo, pero ya tenía los requisitos. Hay estamentos que establecen que hasta un año antes de la jubilación, de crearse el derecho, hay una protección del funcionario. Incluso, en algunos casos de 6 meses, en otros casos. Si tú operas 6 meses antes, 6 meses de infracción, correcto. Es correcto. Esa solicitud son 6 meses de infracción. Es decir, que usted ya ahí está blindado. debe ser, imagínense, si es tan contundente eso que priva cualquier procedimiento disciplinario en tu Es correcto. Totalmente. Es así, porque incluso usted puede destituir, pero no puede dejar de reconocer el derecho a la jubilación. Hay un caso que el doctor Emilio Ramos, y muy breve para no abusar del tiempo, mencionó en una conferencia que tuvimos aquí, que se le presentó al doctor en su momento cuando estaba en los juzgados nacionales, donde él dijo de un caso de una funcionaria que había falsificado un título de enfermera. Y resulta que la mujer salió jubilada como enfermera del servicio, no, enfermera o médico, no recuerdo bien ahorita, no quiero incurrir en un error, pero era un título de un profesional que ella había falsificado y se descubrió que el título era falso y le habían dado la jubilación con el cargo de enfermera. Entonces, el proceso judicial, el punto discutido era si había que reconocerle la jubilación o había que quitárselo porque ella no tenía el título. Entonces, el juzgado nacional dijo, bueno, pero ella prestó los años de servicio, cumplió con las funciones y ella se lo reconocieron. Si ustedes preguntan a mí hubiese gustado una solución más intermedia. Yo le hubiese reconocido la jubilación, pero en la escala del grado de instrucción que ella tenía. ¿Ok? Se la hubiese... ellos se le reconocieron como estaba, bueno, también chévere, es válido, a veces no es fácil decidir los casos concretos, pero si ustedes me preguntan a mí, yo le reconocería el derecho a la jubilación, pero según el grado de inscripción del título que efectivamente tenía. Bueno, creo que ya es apasionante el tema. A continuación, entrega este certificado por parte de la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Doctora, en nombre de todo el equipo que me acompaña aquí en la Escuela Nacional de la Defensa Pública y en el mío propio también, agradecemos su valiosa disposición siempre para el intercambio de conocimientos, porque el conocimiento es para compartirlo, para profundizarlo y que nos permita a nosotros las herramientas para desempeñarnos cada día de mejor manera, bien sea a título personal, individual, familiar y sobre todo profesional, haciendo gala también de ese rol que nosotros cumplimos dentro de las instituciones que representamos y también como representantes del Estado. Es importante siempre tener presente que las personas, esos usuarios y usuarios que acuden a nuestras diferentes dependencias, siempre tienen una inquietud y debemos estar aquí para responderla. Y con todo lo que si la respuesta no está en nuestras manos, consultemos a quienes tienen la herramienta. Creo que esa es la mejor forma de atender a aquellas personas que tienen una necesidad. A ustedes gracias por estar aquí, por la disposición también de adquirir conocimientos y para nosotros en la Escuela Nacional de la Defensa Pública realmente es un placer y una gran satisfacción poderles ofrecer temáticas que sean de los diferentes ámbitos de competencia que ustedes tengan que desempeñar, pues tienen siempre la invitación para continuar en diferentes actividades formativas que para ustedes les venimos preparando. Así que muchísimas gracias.